Y sí, la palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos buenos para ti y para mí. Nunca imaginé, nunca lo esperé, nunca lo planeé, no lo anticipé. Lo que planeabas tú, por mucho superó mi imaginación. Tu gracia y favor, tu inmesurable amor, nunca me dejó, me favoreció. Lo que pensabas tú siempre superó lo que pensaba yo. Jesús, eres sorprendente. Lo mejor ha sido conocerte. Cuando pienso en tus maravillas, caigo de rodillas. Hola, muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de este programa, de esta radio, Dinamit Radio. También nos escuchan desde Onda Paz. Y bueno, pues aquí está Susana Macías para serviros en este programa tan especial titulado Eres sorprendente. Pero no solo Jesucristo es sorprendente, porque Él es el protagonista siempre, sino que tú y yo en Él también somos sorprendentes. Jesús, eres sorprendente. Lo mejor ha sido conocerte. ¿Qué mejor que conocer a Jesucristo? Si tú eres la primera vez que sintonizas este programa, esta radio, ten tu oportunidad de entregar la vida a Jesucristo. Es tan fácil como decir: Señor, creo que tú moriste en la cruz por mí, creo que tú resucitaste entre los muertos, creo que tú viniste de una manera sobrenatural y que has traído salvación para mi vida. Díselo, díselo, y el Espíritu Santo va a entrar en ti. Esa es su promesa, la promesa de Dios, y Dios no miente. Y sí, la palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos buenos para ti y para mí, y sus pensamientos para cada ser humano son mucho más altos, mucho más profundos que tus pensamientos y que mis pensamientos. Así que si tú has pensado tener una vida poderosa, Dios ya por encima de ti ya lo lleva pensando desde la eternidad. Y bueno, ya comenzamos con este nuevo programa. Y vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Bueno, todos los temas son importantes. ¿Y sabes por qué? Porque de una manera u otra nos tocan el corazón. Y muchos de nosotros hemos experimentado estas cuestiones de las que normalmente estamos hablando. Y hoy vamos a poner sobre la mesa un tema, como he dicho, muy importante y muy cercano a las familias, y es lo que llaman los médicos el duelo perinatal. Y para ello vamos a tener una protagonista. Siempre me gusta traer personas que son protagonistas en primer lugar en su propia vida de las historias que contamos. Y hoy vamos a tener una persona, dentro de un poquito os la voy a presentar. Ella nos va a llamar desde San Diego, California, o sea que ha hecho un esfuerzo para que tú y yo podamos escuchar su testimonio y recibir de Dios. Pero antes quiero dar un poquito de introducción, un poquito de información sobre estas cuestiones, porque, bueno, es muy importante que sepamos, no solamente que escuchemos testimonios, sino que sepamos un poquito qué es
por ejemplo, en este caso, el duelo perinatal. Y el duelo perinatal es el proceso de duelo que experimentan los padres tras la pérdida de un bebé durante el embarazo o poco después del nacimiento. Si tú tienes a alguien que conoces que ha vivido esta situación, si quizá tú lo estás experimentando, hace poco te ha ocurrido o sabes de alguien que pueda serle útil todo esto que vamos a hablar, escribe al 629-649-308, lo vuelvo a repetir, 629-649-308 y después que finalice el programa te podremos enviar el programa enseguida para que tú puedas difundirlo o pasárselo a alguien que creas que pueda serle útil. Bueno, como decíamos, ese es el duelo perinatal y tiene unas características que quiero nombrarlas solamente para que podamos aprender un poquito y podamos entender. El duelo perinatal puede ser profundamente devastador, generando emociones como tristeza, culpa, ira y desesperación en un grado intenso. También puede afectar significativamente la salud mental de ambos progenitores, incluso su relación en pareja y su capacidad para enfrentar la vida diaria. También se trata de un duelo poco reconocido. Es fundamental reconocer y validar estas emociones para permitir una adecuada recuperación emocional. Y también otra de las características es que es un duelo invisible. Y esto hace que las personas se autocensuren y no compartan su dolor, porque hablar de ello parece que es un tabú. Y para poder seguir hablando de esto, quiero que tengamos una premisa, y como somos creyentes, esta es una radio cristiana, es importante que entendamos que Dios nos ha hecho espíritu, alma y cuerpo. Mejor dicho, lo podemos expresar de esta manera. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Con lo cual, estas tres áreas son afectadas en este duelo perinatal. Pero a veces como creyentes no nos damos cuenta y pensamos, lo espiritualizamos todo y no tenemos en cuenta el alma y el cuerpo. A veces el cuerpo sí que es fácil, porque sabemos y cuidamos a la mamá, a lo mejor tiene que estar en el hospital un tiempo, después en casa no puede tener las actividades cotidianas, pero nos olvidamos de una parte muy importante que Dios nos ha dado, que es el alma. Y hay un versículo en la Biblia que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta que para Dios es muy importante el alma. Y cuando una mujer pierde a un bebé de forma espontánea, ya sea porque lo pierde en su vientre, en su embarazo o nada más nacer, porque también se le considera duelo perinatal cuando nada más nacer el bebé fallece, a veces nos olvidamos que el alma necesita sanidad y que el alma tiene sus procesos de sanidad. Y de eso vamos a hablar, de eso vamos a compartir en este ratito que tenemos. Por supuesto que este es un tema mucho más profundo de lo que vamos a poder alcanzar, pero por eso es muy importante nuestros testimonios, porque a veces con las historias personales podemos desgranar las dificultades, en este caso, que tienen las mujeres que han abortado espontáneamente. Bueno, y antes de que nuestra invitada pueda entrar, vamos a seguir aprendiendo sobre este tema, pero no solo para tener conocimiento mental, sino para que podamos ayudar a cualquier mujer que se enfrente a esta situación. Quizá tú dices, bueno, pero yo no lo necesito, pero es que no sabes si mañana lo vas a necesitar, o por ti o por cualquier otra mujer u otra familia que pueda estar pasando o enfrentándose a esto. Hay una clasificación médica para el duelo perinatal y os la voy a decir. Una se llama mortalidad fetal, que es la muerte intrauterina. Es la muerte de un feto con peso igual o superior a 500 gramos o después de las 22 semanas de gestación. Dentro de este duelo perinatal
o esta situación encontramos la mortalidad perinatal, que incluye la mortalidad del feto tardío, después de 28 semanas. Después encontramos la mortalidad neonatal, que esto es lo que a veces nos es bastante desconocido, porque siempre pensamos que no, bueno, es la mamá que pierde a su bebé en el embarazo. Pero no, también incluye la mortalidad neonatal, que son las muertes que ocurren en los primeros 28 días de vida. ¿Por qué es tan difícil para una mujer enfrentarse a esta situación? Hemos comenzado hablando de que Dios nos ha hecho espíritu, alma y cuerpo. Y realmente las mujeres se enfrentan a un trauma muy importante. Y una de las razones es, como he dicho, porque el alma necesita sus procesos. La mamá pierde a un hijo. Y es un hijo muy querido, un hijo muy esperado. Y de repente desaparece de su vida. Y el alma necesita hacer un duelo, como cualquier duelo que tenemos cuando perdemos a un ser querido, alguien cercano a nosotros. Y eso incluye, como dice la Biblia, que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Es decir, Dios nos ha creado con eternidad. En el momento de la concepción hay un milagro que nosotros no podemos entender con nuestra mente natural, como yo siempre digo cuando estoy con niños enseñando la palabra de Dios, que lo he hecho por muchos años. Me encuentro que con los niños es muy fácil a veces explicarle a los niños cosas espirituales con imágenes de lo natural. Y yo a veces les digo, nosotros tenemos 4 dedos de frente. ¿Cómo vamos a explicar la grandeza de Dios cuando a Él no se le puede medir la frente, ¿no? Entonces, ¿cómo entra el espíritu en el ser humano? Bueno, pues está clarísimo, según la palabra de Dios, o así lo podemos entender, que cuando se junta el óvulo y el espermatozoide, ocurre el gran milagro de la concepción y en ese instante empieza a desarrollarse una nueva vida, con un nuevo ADN. En esa célula primera está toda la información genética de esa persona. Ese es el diseño de Dios para esa persona. En los Salmos encontramos este pasaje tan precioso que dice la Biblia, dice David como profeta, porque David no solamente era rey, fue profeta. Dice la palabra de Dios, mi embrión vieron tus ojos. Y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Y hoy la maravillosa ciencia, los avances en tecnología que habla la palabra de Dios, que en los últimos tiempos, antes de su venida, habría unos avances en la tecnología y en los conocimientos del ser humano impresionantes, eso lo vemos hoy. Y no solamente Dios puede leer el lenguaje escrito en el ADN de todo ser humano, sino que hoy los científicos tienen esa habilidad de poder leer ese código genético y saber el color de ojos, el color de cabello y muchas otras cosas más de ese ser humano desde el mismo instante de la concepción, en esa primera célula. Ahí está toda la información escrita del cielo para todo ser humano. Por eso es tan importante cuando hacemos duelo por cualquier ser querido, incluso las personas que son ateas o que creen que son ateas. Yo no creo que exista ningún ateo absoluto, porque Dios ha puesto, ha impreso en nosotros todo esto. Nuestra historia personal está en el ADN, lo que vamos a hacer. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Por eso el duelo por seres queridos, seres cercanos a nosotros, por personas, es tan importante. Por eso es tan importante acompañar en un funeral a alguien que ha perdido un ser querido. Por eso antiguamente tenían ciertos códigos sin saber tanto de psicología como hoy sabemos y contrataban a lo que llamaban plañideras. Eran mujeres que lloraban
en los sepelios, cuando iban acompañando al difunto, los familiares, estas mujeres iban llorando detrás. De alguna manera, eso ayuda en el duelo. Así que el duelo es muy importante y muchas veces, y lo vamos a ir viendo a lo largo de este programa, muchas veces el duelo, estas mujeres no tienen duelo. ¿Por qué? Porque las familias no saben qué decirles, porque los médicos a veces, no todos, y las enfermeras a veces son un poco frías y duras y no entienden el sentir que ellas tienen en ese momento, y se les priva de ese tiempo de despedida a ese ser querido. Por eso, esa es una de las razones que las mujeres que han perdido a sus bebés de manera espontánea sufren mucho. Y mientras entra nuestra querida protagonista, que estamos teniendo dificultades, os recuerdo que os contaba al principio que ella vive en Estados Unidos, en San Diego, California, y vamos a ver si podemos conectar con ella. Esperemos que sí, con la ayuda del Señor. Y vamos a poner mientras una música de fondo, una música para que tú reflexiones y para que también abras tu corazón, porque tú eres valioso para Dios, tú eres valiosa para Dios. Dios tiene escrito en su libro cosas preciosas para ti, y lo que a lo mejor quizá tú no veas tan brillante en tu vida, deja que Dios termine su obra completa. Deleítate en Dios, sea agradecido al cielo. Como yo les digo a mis hijos a veces cuando se sienten con algún problema, digo, vamos a ver, ¿tienes 2 manos? ¿Tienes 2 piernas? ¿Tienes 2 brazos? Da gracias a Dios. Si te falta algo en tu cuerpo, dale gracias a Dios por lo que tienes, porque Él es bueno, y sé feliz en esta vida tan preciosa que Dios nos ha dado. He buscado y tú me encontraste. Me he perdido y tú me salvaste. Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas, te seguiré. Oh alma mía, recuerda que Él es fiel. Él es fiel. Sí lo es. He buscado y tú me encontraste. Me he perdido y tú me salvaste. Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas, te seguiré. Oh alma mía, recuerda que Él es fiel. Él es fiel.
Llena mi ser a donde sea que vayas. Bueno, ya estamos a punto de darle paso a nuestra protagonista, Beatriz Suárez, desde San Diego, California, en Estados Unidos. Pero antes de que ya entre, quiero aprovechar, porque sé que va a ser muy intenso el testimonio, y voy a dar algunas recomendaciones por si tú te encuentras con una mujer que ha pasado por esta circunstancia o está en esa situación, o quizá tú tienes como un duelo que crees que todavía no ha sido resuelto, o quieres también prepararte para ayudar a las mujeres en esta área. Bueno, pues aquí os voy a dar unas recomendaciones que son como pinceladas. Mirar, si no se resuelve en 2 o 3 meses, que veis que no para de llorar, que no puede avanzar en su vida normal, entonces hay que buscar apoyo profesional. Otro tip que te voy a dar, si ya tienen montada la habitación, las cositas del bebé, todo preparado, mientras la mujer está ingresada, hay que recogerlo en cajas o como sea para que luego ella pueda tenerlo como recuerdo y cuando se encuentre preparada sacarlo y que lo pueda tener y recordar a su bebé. Es decir, es muy importante que no, de alguna manera lo voy a expresar así, tiremos a la basura todas estas cosas de su bebé pensando les vamos a ahorrar cualquier recuerdo. No, precisamente necesitan tener recuerdos para ayuda en su duelo. Recordemos que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Y esos bebés, hoy vamos a hablar también de ello un poquito más adelante con Beatriz, esos bebés están en la eternidad, están en el cielo, están con Jesús. Hay que decirles que entiendes su dolor, que la pérdida es muy dura y que estás disponible para ayudar. No intentes ocultar el tema, ni evadirlo. Los que han pasado un dolor perinatal necesitan hablar de ello, desahogarse, sentirse comprendidos, comprendidas, tanto el padre como la madre y a veces la familia. Otra recomendación, no hacer frases que no ayudan, minimizando el dolor. Por ejemplo, tendrás otros hijos, no te preocupes. Esto le pasa a muchas mujeres. Tranquila, Dios, el bebé está con el Señor. Eso no ayuda en el duelo. Otra recomendación, estar disponibles para las cosas de la vida cotidiana. Es decir, ofrecerse a arreglar los papeles legales, a limpiar la casa, cualquier cosa para que la mamá tenga su tiempo. Otra recomendación, no es bueno buscar quedarse embarazada enseguida para tapar la pérdida del otro bebé. Cada hijo es único, diferente. Es mejor resolver un duelo antes de quedarse embarazada. Luego, en muchos hospitales hay cajas de duelo perinatal y el personal sanitario recibe en ocasiones formación para despedir al bebé y apoyar en el duelo a la mamá. No en todos los hospitales hay esta sensibilidad. Gracias a Dios, en muchos hospitales ya en España sí que lo hay. Así que esto es muy importante. Y la última, podríamos tener más recomendaciones, pero a lo largo, lo que nos queda de programa con Beatriz, seguro que van a salir algunas cosas muy buenas que en base a su testimonio tú y yo vamos a aprender. Si los padres así lo desean, en algunos hospitales se les ofrece ver, sostener y abrazar al recién nacido fallecido, siempre favoreciendo la intimidad. Esto es muy sanador, aunque a ti y a mí pueda parecernos extraño. Y bueno, ahora vamos a dar paso a Beatriz. Recordaros que podéis solicitar esta grabación, este programa, en el 629-649-308. 629-649-308. Cuando acabe el programa, si quieres me lo pides, nos lo pides y os lo enviamos. Y bueno, ya sin más, Beatriz, muy buenos días, hora española, buenas noches, hora de allá donde estás. Que como diríamos aquí, en el quinto pino. En el quinto pino pasado el Atlántico. Muy buenas noches, Beatriz. Gracias por el esfuerzo, porque allí son ¿qué hora?
Son las 3:25 Wow. ¿Y tu de la madrugada. familia te habrás ido a un rincón, al sótano? Sí, exactamente, estoy en la otra punta de la casa. Bueno, Beatriz, hemos dado un Sí, poquito de introducción sobre el tema mientras tú venías y yo les he contado pues que tú eres la protagonista de esta historia, de esta situación. No les he hablado mucho más, pero sí lo que podemos decir es que tú eres mamá de 3 hijos. Una de- está aquí. Cuéntanos, mejor cuéntalo tú. sí, soy madre de 3 hijos y la del medio es Grace, que significa en español gracia, Grace, y porque por la gracia de Dios la tuvimos y ella está en el medio. Entonces, pues yo me quedé, lo estuve ya un poquito mayor, pero nuestra situación era muy, muy especial porque cuando yo me quedé embarazada por primera vez de nuestro primer hijo, em, em, nosotros Jorge acababa de tener, de entrar en su nuevo trabajo, que era el trabajo, pero que habíamos estado orando por años de nuestro matrimonio, 6 años de matrimonio. Nos mudamos a California para que mi esposo empezara a trabajar allí. O sea, era todo nuevo, no conocíamos a nadie, no teníamos nadie de familia, no teníamos, habíamos empezado a visitar una iglesia, pero no teníamos a nadie. Y me quedé embarazada por primera vez de un bebé tan deseado y entonces pues eso fue el principio de la historia, no teniendo a nadie, no conocíamos. Yo, pues mi inglés ahora soy casi bilingüe, pero entonces sabía y me manejaba bien, pero por ejemplo todo el lenguaje también de terminología del embarazo, nada, me tuve que preparar y aprender y todo para ir al ginecólogo por primera vez. Y otra cosa, era la primera vez en mi vida que yo y visitaba un ginecólogo, la primera vez en mi vida con 37 años. Gracias a Dios había estado muy saludable. Así que ese fue mi inicio. Fue mi inicio con los embarazos y mi primer hijo. Beatriz, ¿y cuánto tiempo estabas de embarazo con tu bebé? Con el primero, ¿El primero? el primero y bueno, con el otro también se me fueron en el primer trimestre. Yo sí estamos tratando con el tema de cuando los bebecitos están más desarrollados, pero el mío pues fue durante el primer trimestre, pues imagínate, en las 12 semanas, 12, 13 semanas como mucho. Y Beatriz, aquí hemos hablado un poquito así, lo he tocado con pinceladas. ¿Es verdad que la mujer sufre tanto de un bebé? Y esta es la frase que algunos dicen. Yo no lo digo, voy a utilizar palabras de otros. ¿De un bebé que ni siquiera has conocido? Bueno, el dolor que yo he experimentado con mis bebés idos, nunca lo he experimentado antes. Es un dolor de una profundidad que solamente Dios lo puede encontrar. Solamente puede llegar Él a la profundidad de tu dolor, porque Dios llega, como dice la Biblia, ¿de dónde iré de tu rostro? ¿Dónde huir de tu rostro, Yahvé? Si voy al cielo, si voy abajo. Es tan profundo que solamente nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, puede llegar ahí y levantarte, rescatarte. Es muy profundo. Yo os voy a decir, cuando yo tuve el primer aborto, que se me fue mi bebé, el primero, yo pasaba mucho tiempo en casa sola, porque estábamos en una nueva tierra, un nuevo trabajo. Mi esposo Jorge estaba fuera de casa, él me llamaba el pobrecito, pero pasaba muchas horas fuera de casa. Yo estaba sola, estaba mi Señor conmigo, pero estaba sola. Y cuando yo salía a pasear para airearme, era ver, esto es literal, era ver una mamá con su bebé. Yo me tenía que regresar llorando a casa, casi corriendo. Sí. Era muy insondable.
un dolor muy insondable. Beatriz, hemos hablado un poquito antes de que entrases de algunas dificultades del duelo que experimentan las mujeres. Por ejemplo, cómo reacciona la sociedad. Porque si fallece un familiar que ha vivido, un padre, un hermano, incluso un hijo o alguien cercano, un abuelo, una abuela, la gente entiende que la persona que ha perdido a su familiar está doliente, está sufriendo y necesita compañía, necesita dárseles el pésame, acompañarles al sepelio, pero realmente la mamá que pierde a un no nacido, a un bebé, no tiene ese respaldo social. ¿Tú crees que eso es un problema? Es un problema porque no ayuda. Las mujeres que hemos perdido, y luego los papás es otra historia, porque ellos también sufren. Porque tenemos que entender que estos bebés eran deseados, muy deseados, muy deseados. Entonces no ayuda. Yo entiendo que se hace no con mala intención, pero no ayuda porque son seres humanos y su realidad, es como te decía el otro día, su realidad es eterna. Uh-huh. Es eterna. Y en nuestro corazón su realidad y la verdad de su existencia es eterna y es valiosísima. Entonces, el que de repente, lamentablemente, es como se borra la memoria de tu hijo, se borra de una manera radical, de una manera, muchas veces se quiere hacer, como digo, con buena intención, pero se quiere borrar la memoria de tu precioso hijo. Uh-huh. Entonces, nosotras como mujeres que hemos pasado, yo me sentía, aunque no lo entendí, no sabía cómo articularlo entonces, pero es una soledad y una soledad, estar sola y además el ser madre es una insignia de honor. Uh-huh. Es una insignia de honor. Yo quiero que cuando la gente me pregunta, ¿tú cuántos hijos tienes? Para mí es un honor decir que yo soy madre de 3 hijos. Pero se nos ha enseñado, y sé que muchas mujeres dicen, solamente uno, no solamente esos son 2. Y no dicen nada porque es como que te lo anulan y cancelan, que hemos estado en las últimas décadas hablando más tanto de eso. Es como se cancela su presencia, pero es imposible en nuestro corazón porque son nuestros hijos. Uh-huh. Entonces y yo me acuerdo que leí un libro que me ayudó muchísimo, un libro por un pastor cristiano, un maestro de la palabra, y me impresionó, me tocó impresionantemente cuando me dijo que a lo mejor un siglo atrás o 2 siglos atrás, en una parte creo que de Estados Unidos, cuando las mujeres perdían sus bebés en estos abortos involuntarios, no se hablaba nada de ello, nadie preguntaba, y había algunas mamás, era lo que se tenía que hacer socialmente, y algunas mamás se morían de la tristeza cuando yo leí eso. Wow. Esto es impresionante, que seres humanos se mueran de la tristeza. Nosotros entendemos muchas veces un matrimonio, a lo mejor han tenido muchos años de estar casados, que se va uno de los cónyuges y luego poco después se va el otro. Y es por tristeza, por la soledad. Ha habido mamás, y no sé si en otras culturas hoy en día, que se mueren de la pena, de la tristeza. Increíble. O sea que sí, es real, es real. Y eso tiene que ver con, muy posiblemente, ¿no?, con que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, porque yo he leído testimonios de mujeres no creyentes, mujeres supuestamente ateas, que sufren profundamente la pérdida de sus bebés no nacidos. Y yo me atrevería casi sin ninguna duda a tener presente en esto el hecho de que sus hijos son seres eternos, de que ellas
también tienen la eternidad dentro, porque vamos a vivir eternamente, ya sea que por decisión nuestra decidamos vivir o cerca de Dios o en ese lugar que está destinado para los que no quieren creer en Jesucristo. Sí, esos bebés son de Jesús, le pertenecen a Jesús. Jesús es su creador. No sé si has leído el pasaje del Salmo 139, pero también lo podemos leer en unos momentos, Susana. Sí. Pero también el Salmo 22, el Salmo 22:10, que dice así, dice: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Esos bebés son de Jesús. Entonces, por eso lo que tú estabas sintiendo es cierto. Esos bebés son espíritu, alma y cuerpo. Y tienen un espíritu que desde el momento de la fecundación, de la concepción, sobrenaturalmente, milagrosamente, divinamente, no sé cómo lo hace el gran creador, pero Dios envía el espíritu que él creó y lo envía a ese cuerpecito, a eso que llaman feto o que llaman, pero tan solo son ya 2 células, pero como tú ya también habrás explicado, ya tienen todo lo que compete a esa persona, sus ojos, todo en la esencia, toda la información genética de su corazón, de todos los miembros de su cuerpo, pero también es de su alma y de su espíritu, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y no somos solamente una mente pensante, un cerebro en un cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestros bebés tienen espíritu, alma y cuerpo. Lo que pasa es que el Señor los ha recibido de vuelta en el cielo, en su gloria, en su reino eterno celestial, antes de haber visto el sol de este mundo. En la palabra de Dios muchas veces hablan de Dios como el sol. Bueno, porque Él es el sol de justicia, lo dice en Malaquías, el último capítulo. El sol de justicia se levantará sobre ti con sanidad en sus alas. Es una de las imágenes más bellas de la representación de Jesús, el Mesías, con sanidad en sus alas. Y qué bonita esa expresión, yo he recordado, aquí tenemos, bueno, tú recordarás como española, ¿no? Tenemos justo esa expresión cuando el día está con el sol más brillante, decimos, uy, hace un sol de justicia. Fíjate qué precioso, y los españoles no saben que viene de la palabra de Dios. Imagínate. Y viene del sol de justicia. A veces piensan que es el sol que es implacable, pero es el sol. Jesucristo es el sol de justicia. Y muchas veces yo he dicho, cuando me preguntan, tengo el gran honor, por eso yo invito a las mamás que han perdido a sus bebés, que puedan hablar y que puedan hablar con orgullo. Yo digo, yo tengo 2 hijos que no han visto el sol de justicia, perdón, no han visto el sol de este mundo. Pero cuando se dice, no han visto el sol, mis hijos no han visto el sol. No han visto el sol de este mundo, pero están contemplando el sol de justicia en el cielo. Y es lo más precioso que mis hijos, que por cierto les he puesto nombre porque aunque eran tan chiquitos, el Señor, eso es otra cosa preciosa que no siempre pasa, pero en mi caso pasa, que Dios ya me ha dado 2 visiones celestiales, con un intervalo de más de a lo mejor 12 años, 13 años, donde los he visto y son 2 varoncitos. Oh, qué bonito, Beatriz. Y les he dado les he puesto nombre. Y es precioso. Lo voy a decir por primera vez en público. Esto lo sabe mi familia y lo sabe el Señor, y lo sabe mi familia y lo sabes tú. Y el primer hijo mío, mi primer hijo, el mayor, se llama Lucas, como el evangelista, el médico amado. Uh-huh. Y el tercer hijo
que vino después de Grace, se llama Micah. Es el nombre en inglés para Miqueas. Miqueas o Micah significa ¿quién es como Jehová? Wow, ¿Quién qué es como bonito. Dios? Así que, Qué bonito, Beatriz. Vas a estar compartiendo la eternidad con ellos. gloria a Dios. Así es, Hay así una es. película muy bonita, bueno, está basada en un libro, yo me leí el libro, después tuve la oportunidad de ver la película, se titula El cielo es real y cuenta la experiencia de un niñito de 4 años que debió de fallecer por unos segundos de peritonitis, creo que fue, en Estados Unidos. Hicieron una película, como digo, si alguien quiere buscarla por las plataformas o por YouTube, no sé dónde andará, pero aquí la pusieron en la cartelería, en cartelera, mejor dicho, en España. Se titula El cielo es real y ese niñito de 4 años tuvo una experiencia en el cielo y en la película sale, en el libro sale con más detalle y yo lo utilizo mucho con las mamás que vienen a nuestros retiros. Ay, acabo de decir un secreto que no debo de decir, pero bueno, a los retiros posaborto con los que trabajo. Pero la mamá, estaba el niño con la mamá en la casa, ya después de esa experiencia que había tenido en el cielo, que realmente él estuvo pues muy poquito tiempo fuera de su cuerpo, ¿no? Pero tuvo muchísimas experiencias en el cielo, o sea que el tiempo en el cielo es muy diferente al tiempo aquí. Y hablando con su mamá, jugando, un niño de 4 años, le dice, mamá, he visto a mi hermanita. Y la mamá le mira y dice, sí, claro, tu hermanita está ahí detrás, porque él tenía otra hermana. Dice, no, esa no era. Dice, ¿cómo que esa no era? No. ¿Y cómo era? Dice, era una niña que se parecía mucho a ti, estaba en el cielo. Y entonces la mamá se queda así sorprendida. Dice, ¿en el cielo? Dice, sí, mamá, era una niñita que tenías en tu barriguita, pero que murió y se fue al cielo. Y la madre, por supuesto, eso no se lo había contado al niño, ¿no? Y fíjate lo que cuenta el niño. La mamá, claro, se pone a llorar, llega el esposo y entonces la mamá se le ocurre decir, pues ¿cómo era? Dice, tenía el pelo así, pelirrojo, como tú, mamá. Dice, y siempre me estaba abrazando, me seguía. En el libro lo cuenta con más detalle, como que el niño le molestaba, que una niña pegajosa en el cielo siempre le estaba abrazando. Y, y, y era más alta que él. O sea, que la niña ya había crecido en el cielo. Y la mamá le dice, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama esa niña? Dice, no tiene nombre porque tú no le pusiste nombre. Imagínate. Yo creo, Beatriz, que están esperando a sus papás para ponerles nombre en el cielo. Así que tus niños ya tienen ese nombre allí. Así que mira, es emocionante, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de las cosas de la eternidad es que es algo tan que va más allá de nuestros, como he dicho al principio, 4 dedos de frente. Sí, sí, y yo quería comentar una cosa, Susana, para las mamás y los papás también. Yo tengo también mucho honor y respeto para los papás que los sienten porque han sido creados de una manera diferente, pero también sienten y sienten el dolor. Pero una de las cosas que me ha ayudado tremendamente es estudiar en las Escrituras, en la palabra, qué es lo que dice el Señor acerca del cielo. Eso es sanador. Es sanador porque anhelamos, si supiéramos, Dios nos revela más cosas. ¿Sabéis por qué? Del cielo. Porque si supiéramos cómo es, nos querríamos ir todos inmediatamente al cielo y no terminar la tarea que Él ha puesto por delante para nosotros, la carrera que tenemos aquí. Entonces, ayuda tremendamente lo que dicen, lo que estudiar y mirar y deleitarnos en lo que dice la palabra acerca del cielo y lo que vamos a estar haciendo. En el cielo, Jesús me consta que está rodeado de niños, está rodeado y le encanta a Jesús, porque lo he visto y porque lo leo y porque lo leemos en los evangelios y lo vemos y es el carácter de Dios. Esos niños son suyos y en las Escrituras vemos el carácter de Dios. Hay dos cosas. Yo voy a contar brevemente, Susana, si es así, es lo que yo he aprendido y lo que vi en estas visiones.
que el Señor me dio. Teniendo en cuenta, como digo, estas visiones son de Dios, yo lo sé, están en línea con las Escrituras y son de Dios. Por eso, bueno, es lo que he visto. Pero otra cosa que también hice es que leí el libro de Burpo. Yo creo que de las miles, a lo mejor de los 1000 primeras personas en el planeta que se leyó el libro de Burpo, Sí, una de ellas fui yo. sí, así se llama, ese es el apellido del niño, ¿no? Sí, se llama Burpo, no me acuerdo el nombre ahora, Ujú. pero Colton Burpo. Eso, Colton. Yo quiero decir, de las primeras personas en el planeta que se leyó el libro, fui yo. Ujú. Y luego me leí otra del hermano Jesse Duplantis y otra de una hermana que vivía hace en el siglo XIX que se llamaba Rebecca Springer, que se llama Intramuros. Bueno, esos libros. Entonces, yo me reía y lloraba, porque en todos hablan las experiencias de estos hermanos que visitaron el cielo. En todos habla que hay niños, es el gozo de uno de los gozos del cielo. Jesús es el gozo del cielo, pero Él está rodeado de sus niños. En la primera visión que yo tuve, yo vi a mi padre también. Mi padre había fallecido hacía un par de años o así. Estaba todo de vestido blanco y ve aparecer al Señor Jesucristo, tan glorioso, vestido de blanco y con dos niños, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor Jesús iba caminando hacia mi padre con los dos niños y con sus dos palmas de sus manos sobre las espaldas de mis niños, así, sus espaldas, sus cabecitas, la parte de atrás de sus cuerpos. También iban vestiditos de blanco, con una túnica vestida de blanco. Y mi padre le pregunta, ¿y quiénes son estos? Y el Señor Jesucristo dijo, estos son tus nietos. Así que el Señor me mostró el momento en que mi padre vio a mis hijos, a mis dos hijos. Y muchos años, bueno, esto ha sido unos meses, creo que fue por abril de este año 2025, estaba meditando las Escrituras, estaba leyendo la palabra y meditando en Hebreos, el capítulo 12, y cuando dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos en los cielos que nos están animando en la fe, mantengamos firme continuemos nuestra carrera puestos los ojos en Jesús. Ese versículo, esos versículos maravillosos. Entonces tuve esta visión, y en esta visión yo vi a mi padre y a mi madre vestidos de blanco. Los dos habían fallecido, los dos están en el cielo. Habían fallecido y ellos estaban animándome desde el cielo para seguir la carrera de la fe. Y me estaban mirando desde una posición de altura, estaba más abajo, y me estaban animando en la fe. Y de repente miré y estaba mi madre agachadita con mis dos hijos y me estaban mirando. Y me estaba mi madre dando un mensaje diciéndome que pronto íbamos a estar juntos otra vez, que tuviera ánimo. Y mis hijos me lanzaron besos y uno de ellos me lo dijo en inglés, me dice, "We love you, mom", y me tiró un beso, pero con toda su fuerza, como hacen los niños pequeños, que significa te quiero, mamá, te queremos, mamá, te amamos, mamá. Qué bonito, Beatriz. Y luego el Señor Jesucristo mismo, todos sonriente en su esplendor y su grandeza y su belleza. El Señor Jesucristo me dijo, yo he encargado personalmente a tu madre que se encargue de tus hijos hasta que tú vengas. Y yo pensando, ahí es que me puse a llorar, y yo pensando, ¿qué cosa hay más maravillosa para una madre cuando está ausente de sus hijos? Que se los cuide la abuela. Para mí eso fue eso demuestra una vez más el amor que nuestro Jesús tiene para cada niño y para cada madre, porque Él sabe. Susana, ¿tú podrías decir eso? Que con la persona con la que más tranquila te sentías era con tu madre cuidando de tus hijos. Por supuesto, claro. Pues el Señor lo sabe y por supuesto Jesús las está cuidando, pero Jesús se cuida también de nuestra parte anímica, de nuestras emociones y de nuestro corazón y nuestro sentir aquí en la tierra, porque Él nos ha creado y sabe lo que necesitamos.
Y Dios me quiso dar el regalo de escuchar esas palabras. Es precioso, porque yo tuve toda mi... Ninguno de mis hijos ha conocido a sus abuelos. Ninguno de mis hijos ha podido ver a mi madre. Grace tampoco, Grace tampoco. Bueno, perdón, sí, Grace sí, pero mis dos hijitos no. Ujú. Y era cuando era, por ejemplo, a mi padre no le conoció Grace porque ella estaba muy bebecita, estaba de 3 meses cuando viajamos a España por primera vez desde Estados Unidos. Entonces, pero es precioso que Dios se cuide de estas cosas. O sea que mi mensaje, Susana, es para estas madres con las cuales yo comparto yo he vivido ese dolor, pero quiero decirles que felicidades, madre, porque tú eres mamá. Eres mamá. ¿Y qué de las mamás que han perdido y que no tienen ningún bebé aquí en la tierra? Y les gustaría decir, sí, yo soy mamá. A mí me encanta decir que soy madre de 3 hijos. Me encanta. Lo quiero, me gusta decirlo. Qué Porque bueno. para mí es como una insignia de honor, porque Dios ha puesto que como nosotros como madres, cuando damos a luz, cuando somos madres, algo tan poderoso se cumple en nosotros de la esencia que Dios nos ha dado como mujeres. Bueno, hay mujeres que a lo mejor no lo han podido experimentar porque no se han casado, pero Dios cubre eso con su gracia y Dios da gracia, una gracia sobreabundante. Pero las que nos hemos casado y queremos tener hijos, es una insignia de honor. Por eso yo animaría, si quieres decirlo y quieres darlo a conocer, hazlo. Para mí es un honor ser la madre de mis 2 hijos que tengo en el cielo, igual que es un honor ser la madre de mi hija Grace. Muy bien, Beatriz, qué bonito. Ya estamos terminando el programa y te voy a pedir que termines con una oración, pero antes quiero lanzar un reto a nuestra audiencia. Muchos nos están escuchando de hace tiempo, saben que tenemos un ministerio Provida, que salvamos bebés con la ayuda del Señor, rescatamos bebés de las clínicas de aborto, rescatamos mamás para que también ellas tengan su duelo, aunque el aborto no fue espontáneo, fue provocado, pero ellas también llega un momento de conocimiento y de entendimiento y tienen que también hacer su duelo por sus hijos, que al final reconocen que son hijos queridos. Y tú, Beatriz, eres parte de este equipo. Tú me ayudas muchísimo con esto. Yo quisiera hacer un llamamiento. Desde AESVIDA necesitamos apoyo financiero para poder seguir salvando bebés. Así que os animamos a entrar en la página web donde pone donar y que podáis apoyarnos con recursos para poder seguir salvando estos niños valiosos a los ojos de Dios. Y Beatriz, ¿qué te parece que termines en oración? Un gran honor para mí, Susana. Gracias por permitírmelo. Muy bien, pues queridas madres preciosas de bebés, y vuestros bebés están en el cielo y qué honor poder orar por vosotros y con vosotras, por padres y mamás y papás. Padre amado, Padre celestial, te damos la gloria y la alabanza porque tú eres el Dios de nuestros hijos, como dice el Salmo 22:10, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y nuestros pequeños, nuestros hijos preciosos que no pudimos abrazar, están contigo, tú los estás abrazando. ¿Qué cosa hay más preciosa que eso? Están esperándonos y gracias porque la sanidad que tú das, Jesús, es real y es perfecta. Yo soy testimonio de tu sanidad perfecta. Me has restaurado y yo te pido que tú restaures. No hay nadie que puede llegar a esa profundidad de dolor más que tú, porque tú eres Dios, porque tú eres el Creador y tú llegas a donde estamos. Tú llegas al nivel donde nosotros estamos, tú llegas a esa profundidad y tú nos levantas. Tú dices que tú nos sacas del lodo, del hoyo de la desesperación y pones nuestros pies sobre la roca
esa roca que es inconmovible y esa roca que tiene a nuestros hijitos preciosos en su corazón y en tu abrazo y en tu regazo, y que estás haciendo cosas maravillosas, como dice tu palabra en el Salmo, en segunda de Corintios, o primera de Corintios 1, 2, 9. Oh, Beatriz, tenemos que despedirnos. El horario en la radio tiene que ser puntual. Querida Beatriz, gracias. Te queremos, y a todos nuestros queridos oyentes, Dios te bendiga. Te recuerdo la página web aesvida.org. Si deseas ayudarnos y ser parte del rescate de bebés, muy bienvenido, muy bienvenida. Dios te bendiga y hasta el próximo viernes en este programa Eres Sorprendente. Cuando pienso en tus maravillas,